Hola chicos, esto va a ser breve. Este vídeo que vamos a colgar ahora va a ser un fandub, un doblaje que hacemos así con un montón de doblajes de diferentes cosas. Sí, lo hemos nombrado doblaje express, no ha sido express porque hemos tardado muchísimo, la verdad, pero doblaje express. ¿Sabéis eso que dijimos que teníamos un montón de tiempo por verano y todo eso? Pero bueno, esto no va a pasar porque ya empiezan las vacaciones de verano. Estamos juntos durante el verano, entonces podemos hacer más cosas. Es mentira. Vamos a hablar un poco sobre lo que pensamos sobre el doblaje. Nosotros hablamos desde lo que nosotros sabemos y pensamos y nada, o sea, me encanta el doblaje. A mí también. Y es verdad que siempre la original es la mejor versión, pero ya que existe actores de doblaje, pues me gustan mucho las voces y como pues lo suena, apreciamos, ¿no? Exacto, pues lo apreciamos y nos gusta. El doblaje que nos gusta, aparte del castellano, me encanta el doblaje en catalán. Y bueno, no sé si a ti también. Cariño, sí, ya lo sabes, claro que sí. Sí, yo siempre he encontrado mal una cosa que hacen con, bueno, las películas que son musicales, al menos, ¿no? Que las doblan al catalán, que normalmente son pelis de niños, de Frozen o La Ballana o Disney, básicamente, que hacen pelis las pocas que han doblado. Doblan las canciones, que en los musicales no doblan las canciones, pero como es para los niños, entonces pues las doblan, ¿no? Y pues creo que si sacan la película en catalán, está en el Blu-ray, en el DVD, la ponen en el cine, pero no sacan la banda sonora con las canciones en catalán, solo están en castellano o en inglés. No sé. Yo sé que no hay un gran público extenso que vaya a ver doblaje en catalán. Yo no digo que hagan un CD y que lo pongan a la venta en las tiendas, pero que hagan la editen y la pongan en digital, en iTunes o en Amazon, por compra digital. Yo creo que debería estar posible, ya que si está en el Blu-ray y yo quiero escuchar las canciones y ponérmelas con los auriculares y ponerme a escuchar música de la canción, de la película, y no puedo. También otra cosa que queremos decir es que, por ejemplo, nosotros cuando había VHS, la película de Anastasia o Hércules o... Bueno, hay bastantes películas en catalán de que Disney. Las han renovado ahora, han hecho la versión con Blu-ray, DVD, remasterizada, todo, pero la versión en catalán, desaparecida. Ahora queremos verlas en buena calidad, básicamente, y no podemos porque, yo que sé, pues Anastasia está en DVD, pero está en Blu-ray también. Está en DVD y Blu-ray, pero ni en DVD ni en Blu-ray está en catalán. Pero no hay la pista en catalán cuando ha sido doblada y todo igual, o sea, no lo entendemos. Después es que pusieron a la venta VHS exclusivo en catalán. No sé si Hércules, porque no lo sé. Hércules sí, las de Disney están todas. Vale, las de Disney sí que están todas, vale. Pero bueno, hay estos casos que no entenderemos nunca el por qué. Hacemos los doblajes en catalán de cosas que no se han doblado en catalán porque nos gustaría que estuviesen dobladas en catalán. Claro. Porque ya que se doblan en castellano, ¿por qué no doblarlas también en catalán? Y como nos gusta hacer doblaje, pues... Exacto. Queremos reivindicar el doblaje en catalán. Sabemos que... También pienso que eso que dice todo el mundo, ¿no? De que... Es que... Al menos la gente cercana mía, perdón, todo el mundo me dice, yo es que no lo soporto cuando lo oigo. Pero por ejemplo, los dibujos animados, tengo amigas que, Doraemon en catalán siempre, Bola de Drac, yo que sé, Chin-Chan, todas estas series que pero hemos visto. Pero una peli que echan en TV3... no me gusta porque... Pero son los mismos dobladores que doblan... Son los mismos dobladores. A mí me dijeron que la canción de Frozen, la cantante en catalán lo cantaba mal, les dije, ¿sabes que es la misma? Dice, la canta en catalán y en castellano. Por eso, Doraemon, por ejemplo, que toda la vida, al menos nosotros, lo hemos visto en catalán, lo oigo en castellano y pienso, vaya merda, perdón, pero... Claro, tú cuando hablas con tus amigos, no sé, si hablas en catalán no hablas tan correctamente, pero tú, si tú te haces un doblaje en catalán, pones palabras correctas, palabras castellanizadas, no las usas en un doblaje porque usas la palabra correcta en catalán. A veces, ¿no? En las películas... Es que los insultos en catalán he de decir que son muy graciosos. Poc atrás son los insultos. ¡Tapsuru! ¡Capsigrany! Pero es que tú ya lo dices. Tú hablando en catalán ya lo dices. Son comentarios que tú hablas y... Claro. Aquest tio és un capsigrany. Bueno, espera, pues aquest tio és un capsigrany. Capsigrany. No, pero es que existen y hay un montón de insultos en catalán muy graciosos, la verdad. Pues nos encantaría que lo dejaseis en comentarios, los pocos suscriptores que tenemos, pues que nos dices vuestra opinión y nada más, que todo esto lo decimos desde... Y todo esto... Y sin despreciar ningún doblaje en castellano, ni porque... en castellano, ni en francés, ni en ningún idioma, o sea... No, porque... O sea, eso ya es cada uno, que el actor de doblaje si es bueno, es malo, se lo hace bien, lo hace mal. Y por cierto, quiero decir una cosa, porque si no la digo no voy a quedar tranquila. Para que quede claro, Harry Potter, que yo lo he visto Harry Potter. No, que yo lo he visto toda la vida en catalán. Nosotros
siempre se decía, ¿no? Que en catalán se había doblado mal, porque en catalán dicen Hermione. Hermione. En catalán diuen Hermione. En castellano dicen Hermione. Pero no es Hermione. No es Hermione. O sea, está mal traducido en castellano. Que es verdad que yo también digo Hermione, pero no. En inglés, Harry Potter llama a Hermione así. You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. Lo que quiero decir es que el nombre es más feo de lo que parece. A ver si no es un nombre bonito, la verdad. No, nos hemos alargado mucho, entonces no pero sé. Ahora, por favor, quedaos a ver nuestro super fan. Sí, esto lo vamos a todo lo que hemos hablado lo vamos a recortar el máximo que podamos. Pues nada, aquí os dejamos nuestro doblaje express. Sí.